Bueno, como les dije antes, vamos a dedicar este video para hablar de la verdad absoluta. Si ustedes repasan todos los videos, siempre hemos estado hablando de la misma verdad, porque en realidad existe solo una. Sin embargo, esa verdad se manifiesta de distintas maneras. Entonces, en cada una de esas manifestaciones, cuando vamos al hilo conductor de todo lo que he ido hablando, siempre llegamos a la misma verdad. Pero ahora vamos a hablar exclusivamente de ella. Y recuerdo un buscador de visión cuando volvió de su experiencia y contaba en el Temazcal, en el sudatorio sagrado ahí, su experiencia. Decía que en un momento había escuchado al Gran Espíritu decirle: aquí arriba hay una sola verdad y es la misma para todos. Ahí abajo hay un montón de verdades, pero en el fondo hay solo una y es la misma para todos. Entonces, cuando hablamos de verdad absoluta, alguna gente me ha dicho: oh, suena absolutismo, sonará verdad, los dueños de la verdad, etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo pasa por el filtro de la mente escuchar la verdad absoluta, ¿no? Como de vuelta todos los juicios sobre qué va a decir o de qué va a hablar, o se cree el dueño de la verdad. Y todos los que han usado esto de la verdad, yo soy el Estado, yo soy esto, ¿no? Para imponerle a otros la verdad, ¿no? Pero esta verdad es la verdad que lleva a la libertad, ¿no? Usando una frase de Cristo, ¿no? La verdad os hará libres. Y lo difícil para comprender la verdad, cuando se las diga, y quiero que presten mucha atención a lo que sienten cuando la escuchan. Y siempre la presento como, paradojalmente digo, hay dos grandes verdades. La primera, que es la verdad absoluta, y luego la segunda. Pero tienen que escuchar la primera y luego les va a hacer sentido escuchar la segunda, ¿no? Entonces acabamos. Presten atención a escuchar. Cuantas veces necesiten escuchar la verdad absoluta, que está en todas las tradiciones de la tierra. Y esta verdad dice así: no existen dos, solo existe uno. Por ende, ese uno eres tú. No existen dos, solo existe uno. Por ende, ese uno eres tú. Y ahí viene la segunda verdad, porque la segunda verdad es lo que les pasa cuando escuchan la primera. ¿Qué les pasa cuando escuchan eso? Hagan por un momento un acto de fe y digan, hipotéticamente, démosle la razón al pelado que nos dice que esa es la verdad. Ha sido mencionada muchísimas veces. Lo que nos pasa cuando escuchamos esa verdad es la segunda verdad, que hace a la manifestación de la verdad en la diversidad, la dificultad para reconocerla. La dificultad para que por el solo hecho de escucharla nos libere. Lao Tse, en la leyenda de Lao Tse, era el consejero de un reino en la China. En un momento se cansó de todas las intrigas palaciegas, egóicas, individualistas y de poder y decidió irse, retirarse. Cuando llegó a las fronteras del reino lo paró
el guardián de la frontera, y le dijo, antes de irte, tienes que escribir un libro que contenga toda su sabiduría. De ahí viene el famoso libro, si no lo han leído, está bueno que lo lean, el Tao Te Ching o el Tao Te Ching. Y su primera frase dice, más o menos así, el Tao del que se puede hablar no es el verdadero Tao. Y luego escribió un libro sobre el Tao. Primera verdad, el Tao del que se puede hablar, la verdad uno, no es el verdadero Tao. Es una manera de tratar de hacerlo comprensible. Pero la primera verdad es esta, es una y no podemos traducir las palabras. Eso no quiere decir que no podamos experimentarla. Porque volviendo a tomar la primera exposición, no existen dos, existe solo uno, y ese uno entonces eres tú. Esa es la primera y fundamental verdad. Luego escribimos un libro o hablamos sobre aquello que reconocemos, que no puede ser descrito en palabras, pero sí puede ser apuntado. Volviendo al poema que le escribe el amante a su amada. No puedo transmitir en palabras lo que siento. Y luego usa la poesía. Dicen que las palmeras, como dice un canto de un cantante caribeño, dicen que las palmeras aplauden cuando escuchan tus pasos. Dice que los ríos salen de su cauce para mirarse en tus ojos, ¿no? Y un montón de metáforas maravillosas que en realidad lo que quieren expresar es la belleza que hay en ti, ¿no? Son palabras que aluden a algo, metáforas que nos abren a decir, ¡pah, qué increíble!, ¿no? Si los ríos salieran de su cauce para mirar los ojos de una mujer o de un ser humano, ¡qué belleza!, ¿no? Pero no pueden traducir el sentimiento. Para ayudarlos a digerir esto, voy a usar las frases que abren otro libro muy famoso y conocido por mucha gente, que es el libro del Curso de Milagros. El libro comienza diciendo la misma verdad con otras palabras. Y dice, nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En eso consiste la paz de Dios. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. Eso es todo. Ahora bien, ¿qué haces con esto? Has sido expuesto a la verdad definitiva. Si llegás a comprender esa verdad, o sea, hacer esa verdad, no necesitas conocer más nada porque estás en la fuente que produce todo lo demás. El conocimiento es necesario para la manifestación, no para el creador de la manifestación. Y te están diciendo que eso está en ti, que eres tú, que es tu verdadera identidad, la unidad. ¿Cómo usar esto para que realmente tenga un efecto en mi vida? Hay un maestro contemporáneo que falleció en 1981. Se llama Nisargadatta Maharaj. Algunos deben haber escuchado de él y si no, tiene algunos libros escritos que en realidad son traducciones de sus charlas. Un simple hacedor y vendedor de cigarrillos hindúes en Bombay. Cuando cuenta su realización de esta verdad en sí mismo, aparte de contar que siempre fue un buscador de la verdad, que siempre tuvo preguntas que no tenían respuesta, por qué las cosas son así, etcétera, etcétera, un amigo lo llevó a visitar a su gurú. Y su gurú le dijo, más o menos en palabras, más o menos lo mismo. Estás confundido, tú no sos tu personalidad, ni tu cuerpo, ni tu mente, ni esto, ni lo otro. Sos el principio divino que hay en todos. Y él dice, yo le creí. Así de sencillo.
Uno podría pensar cuánto tiempo tiene que caminar un alma sobre la tierra para llegar a un momento y de hacer ese acto de fe, de creerle. Bueno, ok, le creo, me lo tomo como verdad. Y el maestro le dijo, medita sobre esto. Porque mucha gente me pregunta, ¿qué haces vos y qué recursos usás? Si meditas, haces esto o lo otro. No. A ver, no es que no sea necesario, es necesario hacer un esfuerzo, ser conscientes, caminarlo. Pero lo principal es creer en lo que te están diciendo. Y si no crees en lo que te están diciendo para que esta verdad te funcione, tenés que comparar esa verdad con lo que te impide creer en ella, sentirla y vivirla. Y el primer gran obstáculo que vamos a tener, ¿cómo? Es que yo soy eso. ¿No? Yo no puedo ser eso. Cualquier cosa que entienda por eso, porque la palabra es eso, para no ponerle un nombre. Para no decir que es Dios o la diosa y entrar en toda la dicotomía de la realidad, de lo que llamamos real, en la diversidad, en la separación. Es uno. Solo uno. Y si hay solo uno, y eso es lo que hay, obviamente, y por lo menos tengo que pensar que yo soy parte de ese uno. ¿Me explico? Tengo los ejemplos en la naturaleza. Uno puede ver que hay una diferencia entre una nube, entre la nieve en la montaña, en el arroyo, en la laguna y en el océano. Pero en el fondo, todo es agua. Su manifestación es diferente, pero tú sabes que es agua. Sin embargo, lo seguís viendo como algo parcial. Pero todo es agua. Y todos los ríos terminan en el océano. Al océano no le pasa nada por estar recibiendo esa carga de agua. Luego esa agua sube al cielo, se convierte en nube y luego llueve. Esa lluvia va a los ríos y a los arroyos y a las lagunas, alimenta todo. Sigue siendo la misma agua. Y es la misma agua desde el principio del tiempo. El agua que tomás todos los días es la misma agua que tomaron tus ancestros hace millones de años. Se recicla y sigue ahí. Es un ejemplo perfecto de eternidad, de seguir siendo lo mismo, aunque se manifieste de diferentes maneras. Es solo uno. Luego, todos esos otros que hay alrededor tuyo también son el uno escondido en la diversidad. Si ese uno es, a su vez, la fuente de conciencia, de amor infinito y de verdad, es muy sencillo. Todos los problemas que tenemos se resuelven reconociendo que el concepto de que todos somos uno no es un ideal de solidaridad ni de hermandad, sino que es la verdad más profunda. Es lo que somos. Y es el fruto que da todo esto, es la más profunda compasión por toda la confusión que existe en el mundo de separación, de individualismo y el dolor que produce esta ignorancia sobre nosotros mismos. Entonces volvamos por un momento a esto, ¿no? Usando la segunda metáfora o la segunda frase. Nada real puede ser amenazado. O sea, ¿qué es el concepto de real? El concepto de real es lo eterno, lo verdadero, lo que sos tú en esencia. Quiere decir que ni la muerte, ni el dolor, ni el sufrimiento, ni la separación, ni todas esas cosas a las que les tenemos miedo, pueden realmente amenazarme. Así que, cuando me enfrente a las amenazas y a los temores y a los miedos, puedo contrastarlos con esta verdad dentro de mí y ver qué sucede. Porque eso, por contraste, me puede ayudar a caminar mis miedos, mis dolores y mis dudas, reconociendo que no son verdaderas. Tengo miedo a estar solo, tengo miedo a no ser querido, tengo miedo a lo que sea. Bueno, a ver, ¿cuál es el fundamento de ese miedo? Y volvamos a videos anteriores. La soledad es la consecuencia de haberme separado de esa fuente y de esa verdad. Pero no estoy solo.
Nunca estuve solo. Siempre he sido esa unidad y esa verdad. Nada irreal existe. O sea, todo aquello que yo considero que es una amenaza es irreal. No es verdadero. Es una ilusión. Y en realidad, yo mismo me he convertido, yo mismo como personalidad, me he convertido en un obstáculo, en una sombra, en un eclipse de la luz que soy, y entonces se proyecta una sombra sobre el mundo, y yo estoy considerando que la sombra es lo verdadero, y no la luz que hay en mí, de la misma manera que en el cine nadie se para a mirar el proyector porque solo vería luz. Lo entretenido está en la ilusión de la pantalla. Lo único que tengo que hacer es quitar la ignorancia sobre mí mismo. Todos los consejos siempre apuntan a lo mismo. Quédate aferrado a la verdad y usa la verdad como guía. Porque, a ver, ¿cuál es la práctica que puede hacer que yo sea yo mismo? Es una paradoja. Lo que tengo que descubrir es cuáles son las bases sobre las cuales he construido la ilusión de que yo no soy lo que realmente soy. Eso implica una inversión total sobre la manera en que tengo de pensar y de vivir mi vida, basado en la personalidad. Y ya hemos hablado que la personalidad es una construcción que hace el alma para adaptarse a la encarnación. Así que las circunstancias de mi personalidad han generado la confusión con respecto a mí mismo. Tengo que deshacer esa confusión. Y esta verdad absoluta me puede liberar si me aferro a ella. Pero me aferro a ella no conceptualmente o mentalmente, porque eso solo va a transcurrir en la mente, sino si me aferro a ella con el corazón. Esto es verdad. Esto es gratis. Esto es para todos. Esto es la llave. Y darme un tiempo cotidiano para practicar esta verdad, esta conexión con esta verdad en mí mismo, en mi vida cotidiana. Háganse un tiempo para conectar con esto. Vean cómo su mente interactúa con esta verdad, qué sentimientos le produce, de qué manera esto les resulta inaceptable e imposible. Pero aférrense a que eso es verdad. Y comparen todos los sentimientos que contradicen eso con esa verdad una y otra vez. Y vean que todo lo que puedan oponer a esa verdad es parte de lo mismo. Hace poco tiempo una mujer medicina me hacía una consulta sobre una ceremonia muy dura para ella, ¿no? Con una paciente, una consultante, trabajando con sus cosas. Y en un momento ella podía visualizar con la medicina como unas figuras demoníacas, ¿no? Que se oponían a que su paciente encontrara la verdad. En esos momentos la verdad puede ser, como en una terapia, simplemente recordar las memorias de abuso de las que me vengo defendiendo desde chico y por las que me culpabilicé y por las que tengo vergüenza y por las que luego tengo dificultades en mis relaciones íntimas y la mar en coche. Pero son el sustrato sobre el cual construí mi identidad, negando que fue mi padre o mi abuelo para seguir manteniendo la ilusión de un mundo de amor, etcétera, etcétera, y culpabilizándome como le pasa a todos los niños abusados por lo que sucedió, ¿no? Esa puede ser la verdad a la que me estoy negando en ese momento, que de cualquier manera es una estación en el camino hacia la verdad absoluta, ¿no? Entonces,
lo que la verdad hace simplemente es iluminar lo que está sucediendo y discernir entonces en ese momento qué pasó realmente, ¿no? De lo que no me doy cuenta es que la posibilidad de comprender la verdad viene de ese centro. Pero no importa, es importante liberarme en ese momento de un obstáculo, porque esos son velos que me impiden conectar con la verdad. Y ella me decía, en un momento, y me quería preguntar si era así, esas figuras demoníacas son las resistencias que nosotros mismos levantamos a encontrar la verdad. Y le digo, sí, es así, los visualizamos de esa manera. En la dualidad, la luz y la oscuridad parecen estar en combate. Y entonces la oscuridad es todo lo que se opone a la verdad. Y la personalidad, el ego, es el principal villano, por decir así, de esta película. Porque en realidad se está apropiando de la luz del ser para convertirse en alguien y decir que ese alguien es la verdad. Y esto es lo que todos los tiranos han hecho, ¿no? Tratar de tener imperios y grandes monumentos a su vida para alcanzar la eternidad que en realidad son, pero oponiéndose a esa verdad. Entonces, en esos momentos hay una aparente batalla entre la luz y la oscuridad, y lo que tengo que ver es cómo los apegos, los miedos y las dudas de la conformación de la personalidad se oponen a ser disueltos a la luz de la verdad, de la unidad, del amor, de la belleza que soy, y seguir manteniéndome en el lugar de la separación. Eso es lo que en todas las tradiciones se ha nombrado como el pecado original. Y hay un ejemplo muy bonito de cuento de hadas, aunque no es usado de esa manera, que es la historia de Pinocho. Pinocho es un muñeco. Luego viene la luz del hada y le da la chispa divina con la cual adquiere vida y es un niño. Pero por decir así, Pinocho se apropia y dice que es un cuerpo, que es un niño, por eso le crece la nariz y miente. Está mintiendo porque no está identificado con lo que realmente es la fuente de vida, el ser divino que le dio vida a ese cuerpo, y se ha identificado con el cuerpo, con la personalidad, y negocia con su padre, como hacemos todos nosotros. Y eso es lo que nos hace sufrir, porque no es verdadero. Y porque en ese mismo acto de oposición yo me separo de la fuente de amor. Y la raíz de todas las resistencias es abandonar la personalidad. De verdad que abandonar la personalidad es muy difícil, porque es el como yo me aseguré de estar a salvo del desamor. Pero la personalidad solo sabe vivir en el desamor, no sabe vivir en el amor. Por eso nunca va a poder ser feliz. El buen neurótico nunca va a ser feliz, porque su neurosis y su identidad lo separan de la satisfacción de la totalidad. Entonces es un camino sin salida. No puedo conservar mi identidad individual separada y ser feliz al mismo tiempo. Puedo obtener sucedáneos, puedo obtener riqueza, ganancias y aplausos, pero nunca voy a ser feliz. Nunca. O sea, si estás escuchando esto, si estás siguiendo un camino espiritual, si estás siguiendo un camino de autoconocimiento, es porque las verdades en las que has basado tu vida no te han servido. Sí te han servido para buscar algo más y fundamental. Pero no podés cuestionar la verdad fundamental a partir de tus medianas verdades, porque eso te sigue separando. No hay posibilidades de seguir siendo mi personalidad y a la vez vivir en la verdad, el amor y la felicidad. Por eso también se dice que uno alcanza la verdad o la iluminación cuando la necesita, como necesita a alguien que se está ahogando el aire. O sea, cuando está suficientemente harto de ser el neurótico. Esto que llamamos neurosis, ¿no? De ser mi personalidad. Tengo que estar suficientemente cansado para realmente querer la verdad. Como decía Cristo, el reino de los cielos es para los pobres y los enfermos. ¿Por qué? Porque están lo suficientemente desilusionados de vivir siguiendo las reglas de ese mundo. Los ricos y los poderosos están medianamente satisfechos, no tienen interés, están más perdidos que nadie. Esto no es un concepto moral ni un juicio a nadie.
Es lo que nos pasa a todos en menor medida. Ahora, este impulso, así como este canal, es que yo creo que todo el mundo se merece la verdad y la oportunidad de escucharla. No es un lugar de soberbia, sino de lugar de reconocer lo que esto hizo por mi vida. Y esa es la raíz de toda compasión. El deseo, el anhelo y la necesidad del despertar de la humanidad. Es necesario que despertemos de la pesadilla del individualismo. Es necesario que despertemos de la pesadilla de la depredación de la naturaleza. Es necesario que despertemos de la pesadilla de las diferencias, del odio, de los rencores, del mundo de los enemigos y de las batallas. Es necesario que cada uno dé la batalla para disolver la sombra que lo separa a sí mismo de la verdad, para que la luz se disperse por el mundo y toque a todas las personas. Piensen solamente lo que la vida de Cristo y de Buda, con todas las confusiones que ha habido en el medio, de Lao Tse, ha hecho por la humanidad. Hasta el día de hoy. Yo creo profundamente que todos podemos realizar esta verdad si le dedicamos tiempo. No podemos desear volver a la normalidad. La normalidad es lo que nos ha hecho tanto daño. Podemos usar este momento tremendo de la pandemia y de todo lo que está sucediendo, considerando que es relativamente leve con respecto a las guerras que hemos vivido, para poder mirar para adentro y reconocer dónde está la paz, el amor, para compartir con otros, para plantar árboles, para recuperar la naturaleza, para honrar a las futuras generaciones. Necesitamos reconocer la fuente de amor que hay en nosotros, infinito, insondable y eterno e imperturbable. Eso es lo que sos. No es una teoría, no es una hipótesis. Démonos la oportunidad de encontrar esta verdad en nuestro corazón y ponerla a funcionar.